Hola chicas, hola chicos. Bueno, espero que se acuerden de mí. Ahora charlamos solamente por WhatsApp y me envían sus trabajos y las devoluciones. Todavía seguimos en este contexto de aislamiento sin poder volver a la escuela aún, pero bueno, seguimos trabajando en la medida de lo posible, ¿sí? Saben que se pueden comunicar conmigo como siempre. Bueno, quería mandarles un pequeño videíto, ¿sí? Introduciéndonos en lo que es el capítulo 3, ¿sí? Del segundo bloque del libro con el que nosotros nos apoyamos para trabajar, más que nada para que estemos seguros de que todas, de que todos tienen, aunque sea el material básico para poder hacer las actividades y las clases. Por eso trabajamos con el libro, que ustedes pudieron recibirlo en la escuela en formato papel y sabemos que también lo tenemos disponible para descargar o para ver online. Entonces nos garantizamos de que todas y que todos tengan el material en casa para trabajar. Obviamente que después si podemos ver los videos, si podemos ampliar, si podemos acceder al buscador para buscar más información, ¿sí? Podemos obviamente y necesitamos utilizar esas herramientas. Ahora, por eso basamos todas nuestras clases en el libro, porque es el material que nos aseguramos de que todas y todos lo tengamos. Ahora vamos a comenzar nosotros con el capítulo 3, ¿sí? Como les decía, yo quiero hacerles una pequeña introducción acerca de lo que vamos a trabajar en este capítulo. Hasta ahora nosotros trabajamos una introducción a lo que son las ciencias sociales, vimos las ciencias auxiliares que nos ayudan a comprender distintos fenómenos, sabiendo que nosotros nos vamos a enfocar en la geografía y en la historia, ¿sí? Como podemos este año, pero lo estamos tratando de hacer. Empezamos por geografía, a historia todavía no llegamos, ¿sí? Vamos despacito, como podemos. Con respecto a la geografía, nosotros vimos el objeto de estudio de la geografía, un poco de historia, cómo se fue constituyendo la geografía como ciencia, como disciplina, y también fuimos avanzando y trabajamos algunos de sus conceptos principales, ¿sí? Además de qué es el espacio geográfico, qué es el paisaje, qué estudia la geografía, ¿sí? Rompiendo con los viejos modelos de que la geografía es solo calcar mapas o memorizar ríos o sabernos de memoria las capitales de los países, ¿sí? Que la geografía es mucho más que eso, que la parte física de la geografía, ¿sí? Que la geografía estudia el espacio geográfico entendiéndolo como, como una dinámica compleja, ¿sí? Nosotros se acuerdan que vimos que el espacio geográfico está compuesto no solo por los elementos naturales, por los elementos físicos, ¿sí? Sino también por las sociedades que habitan en él y que a través de sus acciones van modificando ese espacio geográfico, sus acciones van teniendo consecuencias, ¿sí? Y cómo los espacios y los territorios se van transformando a medida que se da esta interacción entre los elementos naturales y los elementos sociales, ¿sí? A medida que van interactuando la naturaleza con las sociedades, que se va interviniendo, que las sociedades se van desarrollando, cada una en la manera particular en la que lo hace, eh, constituyendo así el espacio geográfico, que es el objeto de estudio, que es lo que nosotros nos dedicamos a trabajar, a analizar, a estudiar a través de problemáticas, no solo de sus características, ¿sí? Estudiamos las características del espacio geográfico en los distintos lugares del mundo, pero también estudiamos las distintas problemáticas que se presentan en el espacio geográfico. Entonces, luego de haber visto estos temas, nosotros trabajamos la cuestión de los conflictos, trabajamos qué es un conflicto, qué son los distintos actores sociales que intervienen en un conflicto, ¿no? Que representan determinados intereses que muchas veces quedan enfrentados unos con otros, ¿sí? Trabajamos algunas de problemáticas, ustedes buscaron ejemplos y se movieron en ese sentido, ¿sí? Interrumpo un poquito porque yo voy buscando el material que les fui dando para no olvidarme de nada de lo que les quería contar, que no se haga tan largo, pero bueno. Después, nosotros de trabajar estos conceptos iniciales, ¿sí? De introducirnos en lo que es la geografía, qué estudia, cómo se pueden hacer los abordajes de los conflictos sociales, identificar los actores que participan. Empezamos con el capítulo 2, ¿sí? Donde vimos la división del mapa, la división política del mapa, pero no solamente a través del mapa en sí y sus herramientas, sino a través de cómo nos encontramos divididos en países y en estados en el mundo actual. Estudiamos el concepto de estado, lo estudiamos, lo trabajamos, lo aprendimos como
como pudimos, algunas de esas cosas como pudimos, pero lo abordamos, lo trabajamos en el libro y en los ejercicios, el concepto de Estado, de territorio, cuáles son los componentes del Estado, qué es un pueblo, de qué hablamos cuando hablamos de una nación, ¿sí? Y cómo se van dando las distintas relaciones de poder entre los estados del mundo, entre los países del mundo, y también los conflictos, las problemáticas y las relaciones complejas que se dan entre o dentro de cada uno de los países, ¿no? Comenzamos a ver el concepto de globalización, ¿sí? Cómo actúan las empresas transnacionales en ese proceso de globalización, muchas veces avasallando a las comunidades, muchas veces yendo en contra de los intereses de millones de personas, ¿sí? Y que a la vez de que se desarrolla o se genera cierto progreso en algunas áreas, eso no significa necesariamente el bienestar de toda la población. Ustedes trabajaron bastante bien con esto, vimos pelis, trabajamos la problemática del agua, que después la vamos a retomar como recurso, vimos la abuela Grillo, vimos Rango, los que pudimos antes que la bajaran de YouTube, trabajaron muy bien esa problemática, identificando el conflicto, los distintos actores sociales, pensamos cómo actúan las empresas también a través de distintos ejemplos, los que ya me enviaron el trabajo 8 cuando vimos lo de la cuestión de globalización. También ahí tenían unos cortos, una trilogía de cortos audiovisuales del Señor de los Mosquis, donde se veía también cómo actuaba sobre las comunidades el fenómeno globalizatorio, ¿sí? Esto lo fuimos trabajando en el capítulo 2. En este caso, ¿sí? Como dijimos, el espacio geográfico, si nosotros lo pensamos, está integrado también, obviamente, por las condiciones naturales del ambiente. Nosotros tenemos que conocerlas, no es que la geografía las deja de lado. Tenemos que conocer nuestro planeta en forma general y después las particularidades, ir estudiando cada uno de los elementos que constituyen las condiciones naturales del ambiente, como dice el título de nuestro capítulo 3, ¿sí? Una de las formas es a través de los mapas, que nosotros vimos cuáles son las herramientas de las cuales se valen los mapas para estudiar distintas variables, como la variable física, la variable política, la variable poblacional, ¿sí? Depende del mapa que nosotros elaboramos, vimos los elementos, cómo están compuestos los mapas, ¿sí? Entonces, para ocuparnos de nuestro tema principal, que va a ser el tema del capítulo 3 de las condiciones naturales del ambiente, nosotros vamos a empezar pensando en nuestro planeta, ¿sí? En nuestro planeta Tierra, y pensando en su composición. Yo no voy a explicar cada uno de los temas, ustedes saben que me pueden preguntar, porque si no tendría que hacer un montón de videos, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer con estos videitos es introducirlos y más o menos guiarlos en las actividades que tienen que realizar, apoyándose en el material que yo les envío y en el libro, fundamentalmente en el libro. Por eso muchas de las actividades que les mando son las que están en las hojas del libro, para que más o menos trabajemos todos con el mismo material y lleguemos a un contenido similar, parecido, ¿sí? No que haya muchísimas cosas distintas y que eso haga que el aprendizaje vaya siendo muy desigual, que algunos busquen por un lado, otros buscan por el otro, y no estamos en clase para poder confrontar esa información y decir, esto es válido, esto no es tan válido, si la información es confiable, por qué esto sí, por qué esto no. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en trabajar con el libro, con la info del libro y con las actividades del libro, ¿sí? Obviamente después yo trato de ampliarles, que puedan ver pelis, que puedan hacer otras cosas, sabiendo que las posibilidades no se dan siempre, ¿eh? Eso yo lo entiendo. Quédense tranquilos, tranquilas que lo entiendo. Bueno, empezando con el capítulo 3 entonces, ¿sí? A los 15 minutitos el video se corta y seguimos con el otro, ¿sí? Vamos a hacer 2 videitos donde les voy a ir explicando los temas que abordamos en la unidad. Pensamos nuestro planeta Tierra. Tenemos que pensar cómo está compuesto, ¿sí? Ustedes piensan en el planeta Tierra, piensan en una esfera, en una pelota, una cáscara vacía que no tiene nada dentro, ¿no? Obviamente no, seguramente lo habrán trabajado, la parte de ciencias de la Tierra, que se ve también en la primaria, ¿sí? Y al pensar nuestro planeta y las condiciones naturales
del ambiente y de nuestro planeta, tenemos que pensar que son importantes, ¿sí? Es importante conocerlos para poder analizar también cómo se desarrollan cada una de las sociedades a lo largo y a lo ancho del planeta. Cuando hablamos de los componentes naturales del ambiente, nos referimos, por ejemplo, a los relieves, nos referimos a la hidrografía, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es, a los biomas, a los climas, ¿sí? Si bien todos los elementos naturales, como van a ver en el libro, tienen una dinámica propia, es decir, que la naturaleza tiene su propio ritmo y sus propios fenómenos que tienen que ver con los ciclos naturales, podemos decir que esta dinámica propia, ¿sí? Esta dinámica propia que tienen los componentes naturales del ambiente, tenemos que decir que si bien tiene un ciclo natural, el mayor elemento transformador sigue siendo la sociedad, sigue siendo la acción del hombre. Si no siempre es así, no siempre es así. Ahora, tenemos que decir que depende los recursos que ofrecen los elementos naturales, que se ofrecen en cada lugar, que la naturaleza ofrece a los grupos humanos, determinan ciertas cosas, determinan cómo los grupos humanos se van asentando en cada uno de los lugares, por qué se asientan o se establecen de una forma en un lugar y de otra en otro, ¿sí? ¿Por qué acá sí y en otro lado no? ¿Por qué las condiciones naturales son más o menos favorables en un lugar? ¿Sí? Y también los recursos que esos lugares y que las condiciones ofrecen, esos valiosos recursos naturales que se nos ofrecen a los grupos humanos no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para desarrollarnos y también para satisfacer necesidades. ¿Se acuerdan que hablamos de las falsas necesidades? Bueno, también eso, y en un sistema que es bastante es bastante poco respetuoso, ¿no? De los recursos naturales. Pues vamos a pararnos en eso, qué son los recursos naturales, los renovables, no renovables, qué hacemos nosotros como sociedades. Si bien esa cantidad de recursos valiosos que se nos brindan, ¿sí? Determinan también que para apropiarnos de esos recursos, nosotros transformamos los elementos naturales, transformamos el paisaje, transformamos el territorio, es decir, transformamos el espacio geográfico, ¿sí? Para poder apropiarnos de esos recursos que nos permiten sobrevivir, que nos permiten satisfacer nuestras necesidades y después incluso satisfacer otro tipo de necesidades, derrochar y el resto de cuestiones que llevamos adelante como sociedades los seres humanos, ¿sí? Eso nos vamos a puntualizarlo después. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en esta fotografía que nos muestra el libro, ¿no? Acá se ve el río Nilo, ¿sí? El continente africano. Les hace algunas preguntas, pero focalicémonos en la imagen. Fíjense de un lado el proceso de desertificación de una de las zonas a los costados del río, ¿sí? Les pregunta cosas como qué importancia les parece que tiene este río para las sociedades de la región. Cuando nosotros lleguemos en algún momento, espero que podamos hacerlo, a ver las principales civilizaciones donde se asentaron los principales reinos, imperios en África y en Asia, cuando veamos a la civilización egipcia, vamos a ver que el río Nilo fue determinante para la construcción y el desarrollo de esa civilización a las riberas del río y a lo largo en el transcurso del río Nilo, que hasta que se descubrió que el río Amazonas tenía un curso más largo, se creía que era el más largo del mundo, ¿sí? El ejemplo del Nilo es muy gráfico, ¿sí? Sus características. Yo les voy a mostrar un artículo, ¿sí? de un diario digital en el que se habla de las distintas problemáticas alrededor del río Nilo. Voy a pausar el video, sí, vamos a continuar en el próximo. Discúlpenme las interrupciones, pero me cuesta bastante hablarle a la pantalla, es mucho más difícil que dar clase y al mismo tiempo estar tratando de mostrarles las fotos y todo. Vamos a seguir en el próximo video.